Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula educativa que hemos titulado Autorización para salir del país del niño, niña o adolescente. Los contenidos que hoy revisaremos dicen relación con una breve introducción a este tema. Hablaremos del procedimiento judicial para solicitar la autorización para salir del país y qué mención hace respecto al tema la Convención de Derechos del Niño. Entonces los invito a que comencemos. La salida de menores de edad de Chile se encuentra regulada en la Ley 16.618, en la cual se prevé que si el cuidado personal no ha sido confiado por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, éste entonces no podrá salir sin la autorización de ambos padres. Confiada por el juez la tuición o el cuidado personal a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir del país sino con la autorización de aquel que no se le hubiere confiado este derecho. Este permiso a que hace referencia la ley debe prestarse a través de escritura pública o una escritura privada autorizada por un notario público, y ese permiso no será necesario si el menor sale del país en compañía de la o las personas que deben prestarlo. La intervención de los tribunales de familia tiene lugar en el caso en que no pudiera otorgarse el permiso o sin un motivo plausible se negare la autorización, caso en el cual debe ser otorgada por el juzgado de familia del lugar en el que tenga domicilio aquel niño, niña o adolescente. El juez, para poder autorizar la salida de aquel, en estos casos va a tomar en consideración el beneficio que le puede reportar y del mismo modo señalará el tiempo por el cual es que se concede la autorización. Ahora bien, el artículo 49 de la Ley 16.618 define, entre otros aspectos, a quienes están facultados para que un menor de edad abandone el país. Y allí es donde se establece un catálogo, ¿verdad?, de personas, y a su vez señala que el autorizante debe expresar esta voluntad mediante una escritura pública o privada autorizada ante notario. Pues bien, las personas a las que hace mención esta norma dice relación con los menores que viajan acompañados por sus padres, los menores que viajan acompañados por solo uno de sus padres y los menores que no viajen acompañados de sus padres, sino que lo hacen a través de un tercero. Si el menor viaja con los dos padres, no requiere autorización para salir del territorio nacional, bastando que se presenten a la Policía Internacional la libreta de familia o el certificado de nacimiento donde figuren todos los nombres. Además, se requiere presentar el pasaporte con la visa correspondiente dependiendo del lugar de destino, como toda persona que sale del país. El padre que no acompaña al menor en el viaje debe firmar esta autorización ante notario, permitiendo entonces su salida al extranjero. No se debe olvidar que para salir de Chile e ingresar a otro país, en cualquier caso siempre va a ser necesario que se presente la cédula de identidad del niño, niña o adolescente o el pasaporte si es que se viaja a aquellos países en donde se requiere este documento. Ahora, el permiso debe ser autorizado por un notario público y para efectuar el trámite se requiere contar con los siguientes documentos. En primer lugar, debe tener la cédula de identidad de quien o quienes están autorizando la salida del país del menor de edad. Debe contar también con el certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente o la libreta de familia para demostrar que efectivamente son los padres. Debe tener también la cédula de identidad del menor de edad y la carta de autorización del viaje. Ahora,
Si uno de los padres ha fallecido, además de la libreta de familia o certificado de nacimiento, debe presentar el certificado de defunción del padre o madre fallecida para los efectos de poder salir sin ningún inconveniente del país. Bien, hagamos referencia ahora al procedimiento judicial de autorización para salir del país. Este va a proceder si uno de los padres no es ubicado para poder otorgar la autorización a la salida al extranjero o si éste se niega a otorgar la autorización de manera injustificada. Es en este caso entonces que se debe solicitar al juzgado de familia correspondiente al domicilio del menor esta autorización. Para poder pedir al Tribunal de Familia esta autorización para salir del país, hay que presentar un certificado de nacimiento del menor de ambos progenitores, certificado de matrimonio si es el caso, y todos aquellos antecedentes que funden las razones, conveniencia para el menor, así como la duración del viaje. Por ejemplo, se podría en este caso acompañar como antecedente las copias o los tickets de los pasajes que indiquen el destino y la fecha de salida y de retorno al país. El trámite de autorización que se realiza ante el juzgado de familia va a depender de cada caso en particular. Este procedimiento en estricto rigor se compone de dos audiencias, una que es preparatoria y otra de juicio. Debe presentarse por escrito una solicitud ante el Tribunal de Familia, el que va a citar a la primera audiencia al otro progenitor a quien corresponda que otorgue la autorización para salir del país. En el caso de que la persona citada no concurra a esa audiencia y o existan antecedentes suficientes para autorizar la salida del país, el juez puede, en virtud del principio de desformalización, pronunciarse en esa misma audiencia respecto a la solicitud que se ha formulado sin necesidad de citar a una segunda. Aquella persona que tenga el cuidado personal del menor de edad, salvo que se encuentre regulada la relación directa y regular a favor del padre o la madre, en este caso, este también debe otorgar la respectiva autorización. En el caso de que quien esté a cargo del cuidado personal del menor demuestre que el otro progenitor injustificadamente no ha cumplido con el régimen de relación directa y regular, o también conocido como las visitas con su hijo o hija, el juez podrá autorizar a quien tenga su cuidado personal para salir del país con él en distintas ocasiones por un máximo de 15 días cada vez durante los 2 años siguientes. Si expira el plazo por el cual se concedió la autorización y el menor injustificadamente no vuelve al país, el juez puede decretar la suspensión de las pensiones de alimentos que se hubieran decretado y eventualmente podría solicitar su restitución en virtud de la Convención sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, que fue aprobada en el año 94 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Convención de Derechos del Niño hace referencia precisamente a esta situación en conformidad a lo que prescribe el inciso séptimo del artículo 49 de la Ley de Menores, caso en el cual para que el juez autorice la salida de este menor es necesario que concurran dos presupuestos. En primer lugar, se debe considerar el beneficio derivado de este viaje para el menor y en segundo término, la fijación de un tiempo en cuanto a la duración de la autorización. Como se puede apreciar, nada se indica en el texto legal sobre autorizaciones de carácter definitivo. Teniendo en vista esto, la doctrina nacional y especializada ha indicado que estamos en presencia de un vacío o laguna legal.
Con todo, sea que se trate de solicitudes para salidas prolongadas o incluso definitivas, estas deben resolverse sobre la base siempre del principio del interés superior del niño, niña o adolescente. Así entonces, estas autorizaciones deberán ser concedidas por los tribunales de justicia si de ellas se deriva un claro beneficio para el interés de aquel niño, niña o adolescente. La doctrina afirma que el principio de interés superior puede ser calificado como un concepto jurídico indeterminado. En el mismo sentido es que también se ha pronunciado nuestra jurisprudencia. Es por esto que su aplicación debe realizarse teniendo siempre en vista las particularidades de cada caso y las características de los sujetos que intervienen. Lo cierto es que la Convención no define y tampoco enumera ningún indicador que facilite la concreción práctica de cláusulas abstractas del interés superior del niño, dejando entonces su interpretación al buen hacer y al juicio de la persona, institución u organización que se debe encargar de su aplicación. Esencialmente hablamos de las autoridades administrativas y los tribunales de justicia, sin olvidar igualmente a las instituciones de carácter privada. Ahora bien, para poder determinarse la autorización o no de esta salida del país, es que los sentenciadores han apreciado diversos tipos de beneficios que podrían concurrir con el respectivo viaje. Y en este sentido se hace mención a los beneficios afectivos, patrimoniales, económicos, sociales y culturales. Y en un sentido negativo hablamos de la falta de beneficio para el niño, niña o adolescente que ha justificado el pronunciamiento de distintas sentencias en las cuales derechamente se ha rechazado la salida del país solicitada. Veamos brevemente cada uno de estos beneficios. El primero de ellos, el beneficio afectivo, que siempre está presente, es de índole afectiva, ¿verdad? O sentimental. En todas las autorizaciones concedidas se ha entendido que contribuye decididamente al mejor interés del niño, niña o adolescente el hecho de continuar viviendo, aunque sea en el extranjero, con aquel progenitor que usualmente es la madre, titular del derecho y deber del cuidado personal. Este beneficio se ha vinculado con el derecho del niño a vivir en un ambiente que le asegure el sentimiento de pertenencia esencial para el normal desarrollo de aquel. Así es que debe procurarse lograr el máximo bienestar emocional de aquel niño, niña o adolescente, lo que comprende un espacio de protección y también de apego. Así ha fallado recientemente nuestro máximo tribunal del país. Se ha entendido entonces que la separación física entre la madre titular del cuidado personal y el niño, niña o adolescente provoca consecuencias negativas en estos últimos, afectando gravemente su desarrollo, especialmente en la más temprana infancia. Siguiendo entonces con lo anterior, un aspecto considerado por la jurisprudencia en esta materia consiste en los cuidados prestados por una madre a un niño, niña o adolescente desde su nacimiento, lo que se traduce en una estabilidad emocional de ambos. En este sentido es que se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago. La presencia de familia extendida en el extranjero es otro factor considerado por los tribunales de justicia a propósito de este beneficio de naturaleza afectiva. Es así como en diversas sentencias se ha contribuido a inclinar la balanza en favor del solicitante que alega la presencia de un grupo familiar en aquella ciudad de destino de la migración. En cuanto al beneficio de índole patrimonial,
Este representa otra arista apreciada por los tribunales y que permite hablar del beneficio derivado de la salida del extranjero. En este sentido, deberá establecerse que el niño, niña o adolescente no va a sufrir un perjuicio en las condiciones económicas que va a enfrentar en el exterior en comparación con el panorama existente en dicha materia en nuestro país. Así lo ha ratificado reiteradamente la Corte Suprema, tomando en cuenta que para construir el beneficio de índole patrimonial se deben considerar los siguientes factores: la existencia de una oferta de trabajo favorable a la madre, por ejemplo, la posibilidad de ahorrar dinero en el exterior, el que con posterioridad podrá ser invertido en Chile, y también el dominio de bienes inmuebles en la ciudad de destino del viaje respectivo que se está planificando. Luego encontramos el beneficio económico, social y cultural. Estos aspectos también han sido considerados para efectos de dotar de contenido el beneficio que le va a reportar el viaje a aquel niño, niña o adolescente. Es así como la Corte Suprema ha hecho una interesante jurisprudencia a propósito de un caso en virtud del cual se autorizó la salida de una niña a Sudáfrica, en donde la niña no mantenía una relación directa y regular con su padre. Es así entonces que la Corte indica que sobre la base de los presupuestos fácticos y a la luz del principio orientador en materia de familia, la autorización de salida del país no resultaba perniciosa para la niña, sino que por el contrario, se observaba como una experiencia que en el futuro le traería beneficios en el aspecto personal, porque la vida en un país desarrollado como Sudáfrica, donde iba a tener acceso a educación, a salud de excelente calidad, unido a un entorno multicultural e internacional, le permitiría que en los próximos años aprendiera un nuevo idioma y además que conociera realidades socioculturales diferentes que de otra forma le resultarían más dificultosas, por no decir imposibles. Ahora bien, considerando siempre el beneficio derivado de la salida del país, es importante tener en consideración que los sentenciadores eventualmente van a requerir la opinión de aquel niño, niña o adolescente al momento previo de otorgar la autorización, para los efectos de poder determinar si el niño se encuentra debidamente informado de esta situación y, por último, establecer si su voluntad en particular, ¿verdad? Por último, y ya para ir concluyendo con este tema, es importante tener en consideración el interés que reviste para la madre derivado de esta salida al extranjero. Hay que mencionar que la relación que existe entre el interés superior del niño, niña o adolescente y el interés de la madre solicitante en su deseo de poder desarrollarse en el plano laboral y o también sentimental en el extranjero, persigue lograr en definitiva una mejora en su calidad de vida o en su calidad emocional. Y en estos casos es fácil colegir que podría ocurrir la oposición de los padres, ¿verdad?, en cuanto a limitar esta posibilidad a la madre de poder compatibilizar su rol de madre propiamente tal, junto con aquellos aspectos más bien personales o de autorrealización. Pues bien, en este entendido, los tribunales, antes de determinar el interés de la madre, si bien es cierto, debe de considerarlos, es importante tener en cuenta que siempre va a prevalecer el interés superior del niño. Y si éste se dota de contenido a propósito de estos intereses que pueda tener la madre, ciertamente no habría ningún impedimento para los efectos de que se pudiera otorgar aquella autorización de salida
del país respecto de la progenitora que tiene el cuidado personal y respecto de quien no existiría justificación alguna para limitar su autorrealización personal en un país diverso al nuestro. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Les agradezco su atención y espero encontrarlos prontamente. Que tengan una excelente jornada.